Gloria al Señor. Vamos entonces a meditar en la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta escuchar la poderosa palabra de Dios? Hace un tiempo por acá, después de compartir todos los días el pensamiento del día, a mí, hermano, la palabra se me ha convertido en un deleite. Disfruto la palabra. Me pongo a investigar, como lo dice la Escritura, acerca de que debemos escudriñarla, y me meto en el pasaje y me deleito. Y me gusta mucho porque de allí el Señor me da palabra para tener que compartir con ustedes. Y es muy importante que usted esté como una esponjita, dispuesto para recibir todo el consejo que viene de Dios por la palabra. La Biblia dice en el Salmo 42 del versículo 1 al 4, el tema que le voy a compartir es reconectados, reconectados con Dios. Acuérdese que el tema que he venido compartiendo en el mes de abril es acerca de la conexión con Dios, la conexión con la familia y la conexión con la visión que Dios nos ha dado. Ese es el tema del mes de abril. Y hoy les quiero hablar acerca de reconectados con Dios. Cuando dice reconectados significa que de pronto en un tiempo atrás se estuvo la persona conectada y que hubo un momento donde se desconectó y que ahora necesita volverse a reconectar. Esta palabra va dirigida a todos aquellos que han estado desconectados y que hoy dice, pastor, yo me quiero otra vez conectar con las cosas de Dios, me quiero conectar con el reino de Dios, me quiero conectar con la presencia del Espíritu Santo. Este mensaje entonces esté usted pendiente y recíbalo. También este mensaje está dirigido a personas que han estado pasando por procesos difíciles y que por situaciones que se presentan, muchos de ellos de salud, situaciones en el hogar, situaciones en la familia, situaciones económicas, a veces todo esto busca como ahogarnos y desconectarnos de la voluntad de Dios. Y si usted está en esa situación, el Señor en esta noche te va a hablar cómo usted mantenerse conectado a pesar de que el enemigo te quiera desconectar de la presencia del Señor. Ahora sí vamos a leer el Salmo 42, versículo 1 al 4. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Invito para que incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, aquí está tu Hijo, tu siervo, tu escogido para este propósito. Me presento delante de ti, mi Señor, y te ruego que pongas las palabras, Señor, que no sea en mi humanidad, Señor, este mensaje, sino que sea tu Espíritu Santo envasado en mi vida, Señor, para llevar bendición que venga de ti a la necesidad de tus hijos que hoy han venido a esta celebración y otros que me están siguiendo a través de internet. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, les quiero compartir un poquito acerca de cuál es el trasfondo de este salmo. Este salmo no es salmo de David, algo especial. No es un salmo de David. Es posible que escribió este salmo
era un levita de los descendientes de Coré. En este salmo encontramos a un hombre que está triste. ¿Cuál es la razón de esa tristeza? Porque él no tenía la oportunidad de ir a adorar a Dios a Jerusalén, como lo hacía antes. Dice que había una crisis porque se sentía desconectado del lugar donde estaba el centro de la adoración, entendiendo que Jerusalén es representación de ese epicentro de Dios para adorar su nombre. Y en este hombre hay un vacío emocional, y con ese vacío emocional también se muestra que hay ansiedad, hay depresión en su vida. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido como el salmista o se está sintiendo hoy así, se siente desconectado. Siente que hay algo en su corazón que le falta. Que usted se siente como que, bueno, yo quisiera como entablar una relación más estrecha con mi Señor, pero hay algo en el camino que me lo impide. Hay una situación que me busca apartar de Él, de su presencia, de estar conectado allí con su presencia. Y esto se siente más cuando en un tiempo atrás hubo esa conexión. Y cuando ya esto no está, es cuando más se siente. Porque es lo que expresa también el salmista aquí, que él recordaba esos tiempos cuando él estaba conectado con Dios. Y eso lo lamenta. Mire, cuando una persona se ha desconectado de Dios, y yo sé que hay muchas personas que fueron en algún momento cristianos, que estuvieron en la iglesia, participaron de los dones del Espíritu Santo, sirvieron al Señor, y hoy en día andan muchos apartados, desconectados de Dios. Y lastimosamente muchos de ellos también lamentan y dicen: yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia, cómo me gozaba yo en esas alabanzas, cómo me alegraba yo cuando servía al Señor predicando la palabra de Dios, porque algunos hasta fueron predicadores en su momento, otros sirvieron en las canciones, sirviendo al Señor con los instrumentos, bueno, adorando a Dios con la música. Otros estuvieron en distintas cosas y dicen: ay, yo recuerdo mis inicios, como yo pasaba de bueno cuando yo asistía a las vigilias, cuando yo iba a los ayunos, esa presencia de Dios tan especial. Y así como el salmista, hay mucha gente hoy que se siente desconectada. Y no solamente están afuera, sino que también están en las mismas iglesias. Hay personas que aunque se congregan, se sienten desconectadas, que hay algo en su vida que les está impidiendo entrar en el río de la adoración, en el río de la alabanza al Señor, de sentir su presencia. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Hay situaciones, hermano, que están afectando mucho la comunión con Dios del pueblo cristiano. Yo digo que una de las cosas más fuertes que está buscando separar al pueblo cristiano de la comunión con Dios es el afán y la ansiedad. Y el Señor lo deja escrito en su palabra, que no debemos permitir que los afanes de este mundo nos aparten de la comunión con la presencia de Dios. Los quehaceres, las actividades que se tengan programadas a diario, el trabajo, los días están pasando súper rápidos, tremendo todo esto, y la gente anda en un desborde de cosas, hacen una cosa, hacen la otra. Hay personas que están absorbidas por tanto trabajo y están desconectados de Dios. Hay otros que se han conformado únicamente con congregarse en los días domingos, porque dicen: no, yo entre semana no tengo tiempo, yo no puedo, tengo que trabajar a esa hora. Otros dicen: no, yo llego rendida del trabajo, y yo a la iglesia a esa hora no voy. Y entonces hay personas que se han conformado, llega de pronto hasta el
que estoy cansado, cansada, tengo que hacer cosas en la casa. Y todo eso son puros argumentos que el enemigo coloca en los pensamientos para desconectar a las personas de la presencia de Dios. Y cuando una persona se desconecta, luego vienen las consecuencias. Y fueron las consecuencias que vivió el salmista. Viene el abatimiento. Yo quiero que miremos otra vez en los textos que inicié leyendo, porque ya usted con toda esta introducción que le he dado, usted va a comprender más lo que leí al principio. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Ahí usted puede darse cuenta el sentimiento con que el escritor transmite aquí una idea. Había tristeza. Ahora, ¿qué hacer para que una persona se reconecte con la presencia de Dios? Lo vamos a aprender de aquí mismo. ¿Qué hacer? Cuando yo identifico, bueno, hay situaciones en mi vida que me han desconectado, pero yo quiero otra vez unirme a la voluntad de Dios. Yo quiero una vez más volver a sentir ese gozo del Espíritu Santo. Necesito ponerme en función de hacer lo que Dios me mandó a hacer. En primer lugar, necesitamos consultar el motivo del por qué estamos abatidos. O sea, usted tiene que identificar el problema. Escuche, no se va a reconectar si usted no identifica cuál es el problema. Allí lo dice en el Salmo 42, 11 en la parte A del versículo. Dice así, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Hay una pregunta que se está haciendo el escritor. ¿Por qué estoy desanimado? Yo lo interpreto, ¿por qué estoy desconectado? Porque el desánimo viene como consecuencia de una desconexión de la presencia de Dios. Una persona que se mantenga en comunión con Dios no tiene lugar al desánimo. Pregúntese entonces en esta noche si esta palabra Dios la diseñó para usted hoy que está aquí o usted que me está siguiendo a través de internet. ¿Qué es lo que le tiene desanimado o desanimada? ¿Cuál es la situación? Yo le voy a mencionar algunas posibles razones. Puede ser pensamientos negativos. Tiene sus pensamientos bombardeados de cosas negativas. Puede ser también su salud. ¿Será que usted tiene problemas de salud? Pueden ser sus circunstancias. Las circunstancias que usted está viviendo hoy no le favorecen. ¿Cómo qué cosas? Problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con el jefe, problemas económicos, problemas con el dueño de la casa, problemas con los vecinos, problemas con los compañeros de trabajo, problemas con los clientes, no sé de dónde vengan. ¿Será que estas cosas están afectando en usted su relación con Dios? Las circunstancias.
O en otros casos, como le pasó al salmista, ¿estás experimentando persecución? El salmista experimentó esto. La Biblia dice en el Salmo 42:4, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Aquí dice que el salmista se le destrozaba el corazón al recordar cómo eran las cosas. Yo creo que los mejores tiempos son los que se viven en la presencia de Dios. Yo no sé, yo lo tengo claro en mi corazón. Yo a veces me pongo a meditar cuando yo inicié en el ministerio. De hecho, en estos días estuvimos con mi esposa en Cartago y cuando recorro esas calles de allá y bueno, hago alguna diligencia, alguna reunión pastoral allá, yo digo, Señor, esos inicios de mi ministerio, tan difíciles que fueron, Señor Jesucristo, pero los recuerdo no con tristeza, sino con alegría, porque siempre en todo he visto la mano poderosa de Dios, en todo, cómo Dios nos ha respaldado, nos ha ayudado. Aquí, ahora mismo cuando estábamos adorando a Dios, me vinieron pensamientos de que aquí en este lugar sencillo, aquí Dios me dio la oportunidad de llegar hace muchos años. Aquí llegaron, estaba yo con mis hijas, estando muy pequeñas, y mi hijo Carlos Andrés. Y aquí el Señor nos ha bendecido. Aquí, tanto que Dios me ha bendecido en este lugar. He visto la mano de Dios. Hemos hecho vigilias, hemos hecho ayunos, hemos hecho intercesiones, guerras espirituales, hemos invitado predicadores, hemos llorado, hemos reído, hemos pasado por situaciones también así complicadas, pero aquí estamos, la mano de Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros, ¿cuántos lo creen? Pero a veces uno empieza a darle cabeza a cosas que pasan y pasan. Y cuando uno, hermano, comienza a dejarse desenfocar y a llevar los pensamientos a cosas que no son la voluntad de Dios y el enemigo comienza a colocar pensamientos negativos, pensamientos de una cosa, de la otra, la persona termina desanimada. Pero si mira, son puros pensamientos, puras mentiras del diablo. Otra razón que quizás puede bajar el entusiasmo, el ánimo en muchas personas, aparte de las circunstancias, puede ser la pérdida de un ser querido. Esto afecta las emociones. Un duelo. Alguien que falleció. Yo he vivido esas situaciones. Pues, algo bien especial es que casi no las he vivido al interior de mi familia, porque gracias a Dios, a nivel familiar, aunque han fallecido algunos familiares, no han sido, digámoslo, para mí tan cercanos. Pero sí me ha dolido mucho el fallecimiento de hermanos de esta iglesia. Y más cuando han sido servidores. Uy, Señor, eso es como si se le muriera un hijo a uno. Es tremendo lo que se siente. Personas que han estado con uno, que lloraron con uno, que rieron con uno, que estuvieron aquí, que sirvieron a Dios y que de repente ya que esa persona no está, eso es un golpe. Mire, hasta donde uno como pastor se lleva al corazón la iglesia, los hermanos. Porque uno empieza a sentir cómo están sintiendo ellos. Ahora cuando uno los ve enfermos, todo eso, hermano, eso es fuerte. El servicio pastoral es muy fuerte. Porque es que son cosas que vienen a la mente y que uno ha estado ahí. Yo recuerdo una hermana a la cual aprecié muchísimo, muchísimo.
una mujer, una líder aquí en la congregación, y cuando ella falleció, me dio tan duro. Me llamaron ese día, estaba en el cumpleaños de Noemí. Estábamos con mi esposa, Noemí estaba pequeña, Sarita, creo que Carlos Andrés aún no había nacido, cuando me llaman y me dicen, Pastor Carlos, que venga, que la hermana está falleciendo. Y bueno, dejé la tortica ahí, hermano, mire lo que es el servicio al Señor. Dejé la tortica, la velita que le teníamos puesta ahí para soplar la velita. Y salí. Le dije a mi esposa, ya vengo. Y efectivamente la hermana estaba falleciendo. Y llego y ella usaba una pipa de oxígeno. Le había dado un cáncer en el pulmón. Y me hago yo al frente con esa impotencia, hermano. Ella como que me pedía, me suplicaba, solo con su mirada me suplicaba que quisiera algo por ella. Y recuerdo que lo que yo más pude hacer fue poner mi mano sobre la cabecita de ella y empecé a orar y le dije, Señor, yo te la entrego en tus manos. Recíbela, Señor, en tu presencia. Dale la fortaleza a sus hijitas que estaban ahí, sus nietas, a su hijita y a sus nietas. Tenía una sola hija. Y llévatela, Señor, para que descanse. Hermano, después de eso yo entré en una crisis de fe. Porque yo le decía, Señor, yo te pedí con todo mi corazón que la sanaras. ¿Por qué no la sanaste? ¿Qué pasó? ¿Me faltó a mi fe? ¿Le faltó a ella fe? ¿Por qué te la llevaste? Y así duré varios días. Hasta que un día el Señor me habló. Estoy yo haciendo mi devocional y encuentro un texto que ese texto me fortalece mucho para esos casos. La Biblia dice que algunos murieron, hablando de los héroes de la fe, porque Dios tenía para ellos algo mejor. Entonces me di cuenta que lo que es mejor para uno, en todos los casos no es lo mejor para Dios. Descansar en la presencia de Dios es lo mejor para Dios en muchos casos. Amén, hermanos. Entonces yo me di cuenta, era necesario que ella partiera de aquí porque para Dios eso era lo mejor. Y si es lo mejor para Dios, Dios sabe por qué se la llevó. Descansé cuando entendí ese versículo. Pero la pérdida de un ser querido sí afecta. Y afecta las emociones. Por eso es importante que cuando una persona, uno de sus familiares fallece, es importante que la iglesia rodee a esa persona, orando y estando ahí presente, porque hay una situación emocional que está viviendo esa persona. Entonces hay duelos que también pueden generar causas de desánimo, pero también hay otra razón. El desánimo puede ser la consecuencia del pecado. La Biblia dice en Jonás capítulo 2, versículo 5, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Ustedes ya conocen la historia de Jonás, que fue esa persona que Dios la envió para Nínive y se fue para Tarsis, hizo otra cosa que Dios no le había mandado hacer. Y luego por allá sufrió las consecuencias. Dice, me hundí bajo las olas de las aguas. Se cerraron sobre mí las algas, se enredaban en mi cabeza. Cuando una persona hace cosas contrarias a la voluntad de Dios, llegará un momento donde se va a sentir como Jonás, enredado en el pecado.
Hay personas que sufren el desánimo a causa de su desobediencia, han pecado relaciones sexuales fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, siendo casados, se enredan con mujeres que no son su esposa, pecados de vicios, consumiendo licor, consumiendo, otro tipo de vicios o estupefacientes, personas que se enredan con problemas de relaciones con amigos que no convienen, etcétera, etcétera. Todo eso trae desánimo. Cuando uno hace cosas incorrectas, cuando comete pecado, y si no hay arrepentimiento, el desánimo se agudiza cada vez más. En segundo lugar, estoy enseñando qué hacer cuando viene el desánimo, cuando nos sentimos desconectados de Dios. Les enseñé que lo primero que hay que hacer es identificar qué es el motivo por el cual estoy desanimado. ¿Por qué te abates o por qué te entristeces, alma mía? Recuerden la pregunta, es como yo identificar, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que me ha desconectado de la presencia de Dios? Entonces es importante que usted solito allá en su interior, allá en la presencia de Dios, en su cuarto de oración, usted se haga esa pregunta: ¿por qué estoy en estas condiciones? En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Habla al Señor de cómo te sientes. La Biblia dice en el Salmo 42:6: ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Aquí él está hablando con Dios cuando le dice: estoy profundamente desalentado. Pero dice: me acordaré de ti. Él está reconociendo su condición de desaliento. ¿Qué sucede? Que si nosotros no reconocemos nuestra condición, sino que buscamos justificar nuestras malas actitudes, no abre la puerta a la restauración. Cuando usted más bien busca culpables, no es que el motivo de este desánimo es fulano de tal, no es que el motivo de este desánimo es mi esposo, no es que es mi esposa, no es que es en la iglesia, son esos hermanos allá en la iglesia, ellos a veces ni me saludan, ellos ni me llaman, ellos no están pendientes. No, usted no tiene que buscar culpables por otro lado, porque es su comunión con Dios, es su responsabilidad con Dios. Porque la comunión con Dios es algo personal. Es muy bueno uno ir a la presencia del Señor y hablar con Él y decirle: Señor, estoy en estas condiciones. Y escuchen, cuando usted vaya a la presencia del Señor con humildad, reconociendo su condición espiritual, razón por la cual ha estado desconectado o desconectada del Señor, tenga en cuenta estos tres aspectos que le voy a enseñar. Número 1, recuerde que Él es el Dios viviente. Versículo 2, Salmo 42:2. Dice acá, Salmo 42:2. Tengo sed de Dios, ¿del Dios qué? Digan conmigo: mi Dios es vivo. ¿Sí tiene usted un Dios vivo? La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. O sea que el Dios que nosotros adoramos es un Dios para los que estamos vivos. Gloria al Señor.
Eso es algo que es muy importante que lo tenga en cuenta al momento de ir a la presencia de Dios. Lo otro que debe tener en cuenta es que es Dios quien te ayuda. Que Dios es el que te va a ayudar en tu situación. Que si viene otra manera a ayudarnos, es Dios quien usó esa otra manera. O sea, es Dios en el asunto. Porque si usted termina mirando personas y cosas, entonces usted termina desenfocado de Dios o desenfocada de Dios. Es saber que es Dios quien va a intervenir. ¿De dónde? No sabemos, pero usted lo cree. Que el Señor va a intervenir a tu favor. Miren lo que dice el versículo 5, Salmo 42:5, dice, porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón. Y dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿En quién puso la confianza el salmista? ¿En quién debemos ponerla nosotros? ¿Creemos que Dios nos puede ayudar? Para eso necesitamos hacer lo que hizo la mujer sunamita, que fue lo que les compartí el domingo pasado. Hacer un aposento. Relación con Dios. Ir al cuarto allá, en el secreto. Derramar nuestro corazón en oración. Ponga la cabeza allí en el piso si es posible, si usted puede hacerlo, si no tiene problemas de salud, si sus rodillas no le dificultan, pero sí es importante que nos postremos en la presencia del Señor y derrame su corazón delante de Él, diciéndole, Señor, he venido aquí y Señor, en esta condición me siento triste, me siento desanimado, me siento, Señor, en tribulación, siento, Señor, que la situación está muy difícil, he perdido el entusiasmo, Señor, pero hoy vengo delante de tu presencia porque tú eres mi Dios vivo. Gracias, hermana, por decir amén. Apenas una persona, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios vivo, mi Dios viviente. Que Él no está muerto, que Él no está ajeno a nuestra necesidad, a nuestra situación. Saber que Él está ahí y poner nuestra esperanza en Él. Confiar plenamente en Él, que Él tiene el control de esa situación. Yo no sé si Dios aquí le está hablando a alguien en esta noche, no sé. Yo estoy dando la palabra, pero Dios hace que esta palabra llegue. A alguien Dios le está hablando hoy aquí. Y allá en internet también yo sé que a alguien Dios le está hablando, porque Dios no se equivoca. Cuando Dios da una palabra, Él tiene la persona para que la escuche. De eso sí estoy seguro. Ahora, el salmista cuando fue a la presencia del Señor, él también pensó en el Dios que manda. La Biblia dice en el versículo 8, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Dice que Él derramaba su corazón porque Él entendía, como dice el versículo, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. El amor de Dios. Mire, cuando uno busca a Dios con intensidad, con humildad, con entrega, su amor inagotable viene sobre nosotros. ¿Sabe cuáles son las canciones que más le agradan a Dios?
Los cánticos que más le agradan a Dios son los que entonamos en medio de las crisis. Ese es el que más le alegra el corazón a Dios. Cuando usted está en una crisis y usted canta, usted adora a Dios. Cuando venimos ante Él y nos rendimos y que nos sentimos como que nos estamos ahogando, estamos atrapados en esa situación que no sabemos qué hacer, nos levantamos en una adoración a Dios. Y el Señor mueve todo a nuestro favor. El Señor cambia esas circunstancias difíciles por motivo de celebración y de alegría. Como dijo el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Gloria al Señor. Pon tu confianza en Dios. Dios está al control. Derrame su corazón en la presencia del Señor. Y quiero concluir con esto. ¿Qué cosas te han desconectado de Dios? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Qué ha pasado? El Señor le preguntó a Caín, ¿por qué estás decaído en tu semblante? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La Biblia dice que el Señor también le preguntó a una mujer a través de Elcana, el esposo de Ana, ¿por qué, mujer, estás así? ¿Por qué estás decaída? La razón de ella era que porque no podía tener hijos. Y él le contesta, es que no soy yo más importante que muchísimos hijos para ti. Hay personas que se desaniman, sobre todo pasa mucho en las mujeres que dicen, yo la edad que tengo y no tengo esposo. Y se ponen tristes. Y otras que lo tienen, dicen, ay, Dios mío, lo tengo, pero Señor, ilumínalo o elimínalo. Entonces uno no se entiende, uno no se entiende. Otros se desaniman, Señor, otra vez tomame ese medicamento. Ah, cansada de esos medicamentos. Cuando hay otros que están allá desahuciados diciendo, ay, que me aprovechen los medicamentos. El ser humano es difícil de entender, de verdad. Difícil, a veces somos difíciles. ¿Y sabe por qué? Si uno toca a fondo, la razón de todo ese desánimo y de toda esa tristeza y de todos esos argumentos que hay es porque ha habido una desconexión de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que uno pasa por pruebas, yo sé, yo las he vivido. He vivido situaciones duras, duras. Yo por ahí que día le decía a un hermano, yo sé que algún día Dios me da la oportunidad de escribir un libro de las situaciones por las que hemos pasado con mi esposa. Situaciones personales, familiares, económicas, de salud, situaciones muy difíciles. O sea que yo no les estoy diciendo aquí como que es que yo no, a mí no me ha pasado nada, no, ay hermano, le contara situaciones que vivimos. Pero algo que gracias a Dios, gracias a mi Padre Celestial hemos logrado sostener es que nos hemos mantenido conectados a Dios.
Gracias a Dios. El enemigo ha buscado diversas formas para desconectarnos. Pero cada vez que él busca así, yo más me aferro, más me tomo de la mano de Dios, más me tomo de las promesas de Dios, más intensifico mi oración. La Biblia dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y qué triste, hermano, después de uno haber estado disfrutando de los dones del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, terminar uno desconectado y hasta quizás hablando cosas que no debía hablar, porque lastimosamente hay gente en la calle que se desconectó de Dios y hablan mal de las iglesias, hablan mal de los pastores, hablan mal del uno, hablan mal del otro. ¿Por qué? Porque el problema son ellos, se desconectaron de Dios. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos responsables de nuestra relación con Él. Amén. Cuidemos nuestra relación con Dios. Afiánzase cada día más en las cosas de Dios. Hagamos de Dios el número uno en nuestras vidas. Mantengámonos ahí al pie del cañón. La Biblia dice que esta batalla que nosotros estamos librando es una batalla de la fe. Y me gusta porque el apóstol Pablo dice, la buena batalla de la fe. ¿Y por qué buena? Porque después de, hermano, esa batalla que se está librando, viene el favor de Dios, viene la gracia de Dios, viene la misericordia de Dios. Hermano, y para esta iglesia hay promesas de nuestro eterno Dios, y Dios cumplirá sus palabras que ha declarado en esta casa. Él las cumplirá. Y las cumplirá para todos aquellos que permanezcamos conectados con Él. Mantengámonos firmes, erguidos, echando para adelante en el nombre del Señor. No se desanime, que el uno dijo, que el otro dijo, que el otro se desconectó. Usted dice, Señor, oraré por los desconectados, pero yo voy para adelante porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y yo marcharé adelante, Señor, y estaré dispuesto a ayudar a los desconectados. De hecho, Señor, los voy a invitar a un tiempo de conexión, pero yo seguiré adelante en el nombre del Señor. Colóquense de pie y vamos a darle gracias a Dios.